Hoy en día las mujeres nos sentimos inseguras en cualquier espacio. El acoso callejero, los tocamientos, el abuso sexual son riesgos latentes a los que nos enfrentamos permanentemente. Sin embargo, hay más formas de violencia que pueden llegar a ser mortales y que vienen de personas cercanas, personas a las que queremos mucho, pero que terminan haciéndonos también daño. La violencia de género y los feminicidios son una realidad. ¿Por qué existe moral y legalmente esa categoría? ¿Cómo se puede distinguir un caso de feminicidio de uno que no lo es, así se haya asesinado a una mujer? ¿Cómo puedes buscar ayuda? ¿Cuáles son esas rutas de atención? Discutámoslo, porque esto también es un asunto de familia. ¿Aló? Yo, Cristian, lo he estado llamando toda la tarde. Buenas, doña Carmen. Qué pena, es que estaba ocupado. ¿Y ese milagro? Vea, qué pena molestarlo, pero es que ando preocupada porque Mabel quedó de acompañarme hoy a una cita. Pero nunca apareció y no me contesta el celular y quería saber si usted ha sabido algo de ella. No, señora. La verdad, yo hace rato no sé nada de ella. Ay, Cristian, si ustedes volvieron, ya eso es problema de ustedes. Dígale que yo no me voy a enojar, pero que me responda, porque necesito saber si ella va a ir al colegio por el niño. No, doña Carmen. La verdad, desde que ella se fue, yo no la volví a ver. ¿Por qué más bien no le pregunta al tipo ese con el que anda saliendo? Cristian, ¿usted está en su casa? No, mi señora. Ando acá en el trabajo. Y aquí ya me están haciendo caras por estar en el celular. Cuando yo sepa algo, le aviso. Que tenga buena tarde. María Fernanda Penilla, María Fernanda Porras, ¿qué decir, qué pensar sobre este video que acabamos de ver? Bueno, a mí me parece muy impactante, me parece muy fuerte, unas imágenes duras que trae a la memoria esas noticias que vemos a cada rato de los feminicidios, cómo el hombre se siente dueño de la mujer, si no estás conmigo no estás con nadie, terrible. Sí, fuerte. Porque se refiere además a una relación justamente que ella está teniendo en ese momento. Con otra persona, eso es lo que primero me vino a la mente. María Fernanda. Pues digamos que también cumple como con las características para tipificar un feminicidio, y es que haya tenido una relación o tenga una relación sentimental, y que creo que aquí es sumamente importante en este ejercicio de subordinación que también, como lo mencionaba María Fernanda Penilla, en relación a que existe esta relación de poder donde ella es mía y de nadie más, además que es muy naturalizado, y un poco me llamaba la atención la llamada de la persona a este personaje, manifestándole un poco, usted volvió con ella, yo no me voy a meter como con más. Una sospecha. Exactamente, y que creo que aquí es sumamente importante esas pequeñas como intuiciones o como revisar si yo reconozco que aquí hay una situación de violencia, que estoy haciendo yo como en ejercicio de corresponsabilidad, si he reconocido en este contexto que sucedía. María Fernanda, ¿tú a qué te dedicas? Soy psicóloga. ¿Y tú? Yo soy abogada. Bueno, entremos en materia ya para hablar sobre este tema de violencia de género y feminicidios en asuntos de familia, así que vamos por acá. ¿Por qué algunos de estos crímenes son catalogados como feminicidios? Bueno, hay varias características. Uno, que la mujer haya sido víctima de violencia sexual, que haya tenido una relación o un vínculo con el victimario, o que hayan existido también amenazas a priori pues del suceso. También cuando se aísla la mujer, la desaparecen, o cuando encuentran su cuerpo en un espacio público.
Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque creo que ha sido una de las discusiones más grandes y que hemos encontrado también en los espacios, y es que ahora el hecho de ser, el asesinato a mujeres por el hecho de ser mujer, entonces ahora también le decimos a un lapicero el lapicidio, ¿sí? Que termina siendo una burla, y es entender el contexto en que se da y que esta mujer lo más probable es que haya estado en una escalada de violencia que pues lleva al asesinato de ella misma. Bueno, Mafe, tú como sobreviviente de violencia de género, ¿crees que era necesario que este tipo de crímenes contra mujeres fueran catalogados o tipificados como feminicidios? Sí, definitivamente es muy importante la evolución normativa que ha habido, no solamente en feminicidio, sino también, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Estos son, digamos que el Código Penal ha ido modificándose conforme a la necesidad de reconocer una violencia específica sobre las mujeres y que requería legislación independiente, estudio independiente, sanciones más drásticas. Por ejemplo, en el homicidio, si a ti, por ejemplo, en la calle te roban el celular y tú te opones y el hombre, el ladrón o ladrona te mata, pues están matando a una mujer, pero no es catalogado feminicidio, pues es un homicidio, ¿sí? Porque el feminicidio es el que se da, el homicidio que se da sobre una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Cómo hace uno para identificarlo? Como lo decía ahorita la tocaya, pues evidentemente hay unas situaciones previas, una historia que el fiscal o la fiscal que es la que acusa ante el juez penal para poder hacer la condena y el estudio respectivo del caso, pues mira exactamente esos antecedentes, ¿no? Unos actos machistas previos, bueno, etcétera, muy fuertes en cualquiera de los tipos de violencia que termina desencadenando, porque siempre la violencia de género es creciendo, es una bola de nieve, hasta que puede terminar en un feminicidio. Por tanto, creo que ese cambio normativo no solamente busca castigar más fuerte al feminicida, sino también busca de alguna forma persuadir al hombre violento, porque no es lo mismo que tú en un homicidio puedes llegar a tener escarcelación, como por ejemplo en un feminicidio, en una violencia intrafamiliar, no hay escarcelación. Entonces termina siendo de alguna forma no solamente castigo más fuerte, sino también una forma de prevención cuando tú tratas de desestimular ese tipo de conductas violentas contra la mujer, cuando las penas o las sanciones son más fuertes y más ejemplarizantes que el resto de delitos iguales, pero contra hombres o cuando no es por el motivo de ser mujer. Ese concepto de feminicidio hay que entenderlo muy bien, porque hay muchas personas, en especial hombres, que dicen, bueno, ¿y por qué los homicidios contra hombres no tienen una ley especial? ¿Por qué allá a todo se le llama feminicidio, por decirlo así? Y por eso es que hay que explicar y hay que entender este concepto. ¿Cuál es un poco la diferencia? Hay que decirle a esas personas. Primero entender pues que las violencias contra las mujeres son estructurales, ¿sí? Y vienen también de un ejercicio de comprender la socialización del género. Y en toda violencia de género hay unas relaciones de subordinación entre hombres y mujeres. Y eso ha establecido que las relaciones sociales devengan desde lo que yo socializo, cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y ahí se empiezan a estructurar estas violencias. Y se habla de feminicidio cuando, como lo decía María Fernanda, pues es un homicidio hacia una mujer por el hecho de ser mujer, a base de su género. Y que hay unas estructuras y hay unos antecedentes que implicaron que esta mujer llegara hasta allí. Y lo que mencionaban, las violencias van en estructura, van en escalada, ¿sí? Empiezan con algo que no se ve, que es los micromachismos, lo que vemos en la calle y hemos también naturalizado un montón. El lenguaje sexista, las bromas sexistas, ¿sí? Hablar sobre el cuerpo de la mujer, hay una mirada también punitiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser mujer? Cuando no cumples con ese deber ser mujer, me asesinan por eso. Entonces, y que hay que comprender, claro, a los hombres los asesinan, pero no es una acción basada en su género, pero además hay unas violencias estructurales, evidentemente, la mayoría de los asesinatos son hacia los hombres, pero esto implica por, no sé, delincuencia común, ¿sí? Pero nunca va a estar basado frente a su género, a menos que, por ejemplo, sea una persona con una identidad sexual o de género diversa, ¿sí? Entonces creo que eso es muy importante y creo que es también de lo que nos encontramos todo el tiempo en la calle, y es porque sí existe la ley 1257 del 2008 hacia las mujeres, porque no hay una ley hacia los hombres. Claro, pero por ejemplo yo te podría preguntar, ¿y la violencia contra los hombres
tal vez que se puedan dar en relaciones de pareja o familiares, ahí qué. ¿Y qué puede suceder? Es una violencia intrafamiliar donde el hombre tiene el derecho a activar una ruta, pero hay que entender que esta socialización del género establece unas relaciones distintas, ¿sí? Y que las mujeres y las personas diversas estamos inmersas allí, pero a los varones tienen unos privilegios en la sociedad que evidentemente pues ha tenido otras formas, y pues en estas relaciones de poder donde pues la mujer hace parte de mí y es un objeto además que yo poseo, y lo que yo poseo no puedo poseer, lo elimino porque ya no es mío. Entonces eso es sumamente importante en la discusión, en las preguntas que siempre nos aparece, por ejemplo en el territorio, y es poder entender que se llama feminicidio al asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, que hay unos antecedentes, que son mujeres que vienen en una violencia en escala 1, fueron víctimas de violencia sexual, pero además hubo unas amenazas a priori antes de que sucediera esta situación. Las invito a que vamos a una pausa para comerciales. ¿Cómo te fue cuando denunciaste? Cuando expusiste tu caso, cuando fuiste a buscar a las autoridades, y también cómo te fue con la sociedad, cuando decidiste hablar de violencia de género? Con las autoridades muy mal, con la sociedad muy bien. Con las autoridades muy mal porque cuando yo fui a fiscalía a poner la denuncia, que además yo no quería ponerla, ¿sí? No quería exponer mi nombre, el apellido. Soy docente universitaria hace 23 años de abogados, mi padre 40 años de abogados, por lo tanto al llegar a la fiscalía significaba que con el apellido Penilla, o por mí o por mi papá, iban a asociar el apellido pues con ese delito. Y una de las características absurdas pero que suceden de la violencia contra la mujer es que a las mujeres nos da pena. En vez de darle pena al victimario, le da pena a nosotros las víctimas. Pues me daba pena, también. Claro, me daba pena ir a decir pues que el apellido ahí quedara, que violencia. Pero decido denunciar, pues por mis cargos públicos, digamos, llegué y no tuve que hacer fila, ya me estaban esperando en fiscalía porque los hechos fueron en Pasto. Cuando llegué a Cali ya estaba en disposición la fiscalía de no hacer la fila y demás, digamos que ahí sirvió un estatus laboral en ese momento y pude llegar derechito a la persona que me tomó la declaración. Y cuando me toma la declaración, esta persona me pregunta que si es la primera vez que soy violentada. Le digo, no, es la tercera, y me regañó. Me regañó con manoteada, y porque apenas viene ahora. Entonces, eso es revictimizar a la víctima, es decir, yo lo que siempre le digo a la gente es, póngase a pensar qué puede usted sentir si el ser que usted ama y dice amarle, le intentó matar. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo está tu sentimiento en un momento? Pues vueltos nada. Para que venga la persona a la que tú quieres refugiarte y pedir ayuda, que es la justicia, ¿sí? Como lo conoce comúnmente la gente, pues te regañe. Fuera de eso, cuando fui a tener que volver, como no era violencia intrafamiliar porque era mi novio, no era una relación familiar ni de pareja, entonces me tocó volver a ampliar la denuncia, o sea, es otra revictimización sobre la mujer, donde me tocó ir a ampliar la denuncia, y el secretario del despacho de la fiscalía que recibió la denuncia, cuando tomó nota, me dijo, ¿usted es consciente que va a ser su palabra contra la de él? Eso es otra forma de revictimizar a la víctima, es otra forma de desestimular la denuncia. Y luego, cuando me entregan las órdenes de protección policiva, que es absurdo, que vos sos la persona, la víctima, yo porque no tuve lesiones visibles, pues, pero una mujer herida, lastimada, hasta en sus sentimientos y hasta en lo físico, tener que coger debajo del brazo la orden de protección policiva y ir a la policía a llevarla, pues me tocó ir 3 veces, y en la última vez que fui, que por fin me recibieron, y a las malas, porque me iban a hacer devolver por tercera vez y no podía dejar mi orden de protección policiva, y en esa semana habían visto a mi victimario parqueado afuera de mi casa. Fui a dejarla y el policía, como yo ya me entré a la fuerza, porque tercera vez que iba a llevar mi orden y nada, el policía me gritó aquí y me dijo, pero es que las matan por atravesadas. A mí me fue muy mal, y cada vez que he podido en los cargos que he estado, por fuera o por dentro de lo público, siempre le he dicho a la fiscalía, siempre le he dicho a las comisarías de familia, a la policía, fallan. Pueden ser, no siempre, pero fallan. Aún hay revictimización, aún hay desestímulo de la denuncia, y por eso hay tanto subregistro de las cifras de violencia basada en género. Pero con la sociedad muy bien, también que hoy en día la gente me reconoce con este tema, heme aquí sentada, por ejemplo,
pero también tengo una fundación que trabaja con mujeres y que tiene un reconocimiento ya, precisamente porque la sociedad respondió muy bien y ha sido muy generosa conmigo y con las mujeres que trabajamos. Mafe, ¿cómo le podemos decir entonces? Digamos que no todos los crímenes y asesinatos contra mujeres son feminicidios. Sí, lo que conversábamos un poco y es el antecedente a este hecho, y un poco María Fernanda ponía ahora un ejemplo: una mujer puede ser asesinada porque la iban a robar el celular, ¿sí? Eso no se cataloga como un feminicidio, hay que revisar, y creo que aquí es el trabajo como de la justicia en hacer estas investigaciones en torno a los antecedentes que llevaron o que frente al crimen. Claro, y cuando tiene que ver, por ejemplo, con bandas delincuenciales. Y eso tipo de hay que vínculos. revisarlo. Igual, mira, hay algo que hay que discutir, es que las mujeres siempre en la criminalidad, en todo este tema del conflicto, somos territorio de guerra, somos territorio de conquista. ¿Sí? Entonces, estos crímenes de honor, entonces lo que pasa un poco en el conflicto armado, entonces yo asesino a la pareja del líder, ¿sí? Esto es sumamente importante también tenerlo en cuenta, y es que bajo el conflicto armado, bajo la criminalidad, las mujeres en la guerra siempre vamos a ser territorio de conquista. María Fernanda, gracias por habernos acompañado en este espacio. No, a ustedes gracias, porque me encanta que pongan sobre la mesa estos temas, porque las conversaciones incómodas hay que tenerlas y este tema hay que hablar. Las invito, antes de ir a una pausa para comerciales, a ver el podcast de Manuela sobre este tema y luego vamos entonces a comerciales. El feminicidio de Luzmeri Tristán es un doloroso recordatorio de la violencia que sufren aún muchísimas mujeres en nuestro país. Este caso, ocurrido en el 2023, nos obliga a reflexionar sobre las causas de este tipo de crímenes e incluso a especular sobre las posibles soluciones de estos problemas tan complicados que nos flagelan en la sociedad actual. Hoy estoy con Vicky Tristán, la hermana de Luzmeri. Mi nombre es Vicky Tristán, soy comerciante de maquillaje. Vicky, ¿cómo describiría a su hermana Luzmeri? Mi hermana era una mujer tan alegre, tan amigable, era una persona al quien podía ayudaba. Ella pensaba que después de ser madre nunca había habido una felicidad más grande que esa. Volvamos a ese día, a su reacción cuando se enteró de lo sucedido. ¿Qué fue lo que pasó por su cabeza? Eso es un día que nunca podré olvidar en mi vida. Es esa llamada, es entender que algo pasó, pero que tú tienes una negación hacia ti misma, donde tú dices, eso no pasó. Entonces tú llegas al lugar, ves la policía, ves todo, y cuando vas a hacer la pregunta y tienes en la otra línea a tu sobrino que está esperando una respuesta, sientes que te estás muriendo. Empiezan a aparecer nombres, rostros, conversaciones que usted tuvo con su hermana de lo que ella estaba viviendo con el personaje Gustavo Ricci. ¿Cómo definiría a esta persona? Un sociópata. Esa es creo que la mejor definición que yo tengo hacia él, porque es una persona que creo que no siente lo que él hizo. En ese momento su sobrina estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Valeria, sí. Ella es una niña que va a salir adelante, yo sé. Pero con problemas, claro, como todo, ella está en su terapia. Y yo sé que esto lo va a hacer más fuerte. Para usted era muy importante que quedara categorizado el crimen como un feminicidio. En lo legal es una de las condenas más fuertes que hay. Y creo que es muy importante no solamente para mi hermana o para la familia de nosotros, sino para todas las mujeres. Porque yo a veces no pienso que todo sea como tan premeditado. Yo pienso que la persona que es celosa, que es maltratadora de mujeres, no llega a la casa diciendo, no, yo la voy a matar. No, eso sucede en un momento de cólera, de rabia, de celos, y no miden su fuerza. Que las que en este momento están sufriendo por maltrato, que digan no más, porque no solamente está para Luzmeri, está para todas las mujeres desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Es que esto no tiene estrato. Mis clientas que son de un maquillaje de estrato 6, muchas se me acercaron a decirme, yo pasé por esto
yo sufría de maltrato en mi casa. Y era esposa de un médico. Y ella era médica. Es decir, yo decía, ¿cómo posible una médica la va a ser maltratada por otro médico? Y no me cabía en la cabeza. Y ella llorando me dice, soporté 16 años de maltrato. Hasta que un día casi me mata. Y ese fue el día que dije, no más. El parecido mío de mi hermana hace que mucha gente en supermercados se me acerque. Y un día se me acercó una niña como de, no sé, 20 años. Y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y yo, sí, claro. Me dice, gracias a tu hermana, mi mamá está viva. Y yo no entendí por qué. Me dijo, mi mamá sufría de maltrato de su esposo. Cuando le pasó a lo de Luz, ella decidió irse porque un día casi la deja muerta. Yo tengo 3 hijas y ya uno piensa es que no le vayan a pasar nada a ellas. Si la muerte de mi hermana no lo he podido superar, ¿cómo será la muerte de un hijo? Muchas gracias, Vicky, por estar conmigo en esta oportunidad. Con mucho gusto, y de verdad que si esto contribuye o solamente un granito de arena para que las mujeres entiendan cuáles son las señales, la primera señal es el maltrato. No hay más. Y las que nos están escuchando, por favor, pidan ayuda. Así es. Ustedes y yo nos vemos más adelante en otra oportunidad aquí en Familia Sin Filtro. Gracias. Alejandra, bienvenida a Asuntos de Familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A qué te dedicas? Yo soy psicóloga, actualmente trabajo en la Subsecretaría de Equidad de Género acá en Cali. Hablemos un poco sobre ese caso de Luz Mary Tristán, tan sonado, tan dolido también. Es un claro ejemplo de feminicidio. Sí, es un ejemplo de feminicidio, y también que nos muestra que las violencias hacia las mujeres se dan en cualquier contexto. Y eso es sumamente importante, además que con Luz Mary Tristán hubo un continuum de la violencia. Y eso es un claro caso de feminicidio. Claro, y además la sociedad tiende a juzgar a estas mujeres, a mujeres como Luz Mary, en donde dicen, bueno, ¿por qué no lo dejó? Si era una relación violenta, si venían con episodios que podían generar cierta alerta. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar por la cabeza de una mujer que afronta esta situación? Sí, mira que la violencia basada en género se presenta en un ciclo, ¿sí? Y la mujer generalmente queda ahí inmersa en un cúmulo de situaciones que se van presentando desde la fase que llamamos la acumulación de tensión, en la que se presentan todas estas pequeñas manifestaciones, estos actos violentos que la mujer no identifica o tal vez deja pasar, ¿sí? Y eso va mucho, pues digamos, con la idea de amor que nos han vendido, del amor romántico. Entonces es como que no, pues tal vez cuando él se enoja es así, pero luego se le pasa y ya. Entonces se dejan pasar ese tipo de cosas que luego llegan a la fase como tal del estallido violento, que es cuando ya las acciones violentas escalan, y allí es donde se presentan incluso los agravantes de violencia física, violencia sexual, ¿sí? Entonces ya hay una mayor manifestación de esa violencia, pero que desde antes ya nos estaba dando cuenta que había allí unas señales que podíamos identificar. Después de esto pasa como tal a la fase de la luna de miel, y es cuando ya el agresor, entonces, en medio de toda esa violencia psicológica, también ejerce como una manipulación, y entonces como que no, mira, a mí esto no me pasa, es primera vez, si tú dejas de hacer esto, entonces yo voy a cambiar y vamos a estar bien, llevando a la víctima incluso a sentirse culpable de esa violencia, ¿sí? Y ella se termina quedando allí en la violencia de la esperanza, que le llamamos, y es aquella fase en la que la mujer quiere creer con base en esa idea de amor y de familia nuclear que nos han dicho toda la vida que es la única forma, y entonces se va a quedar allí y vuelve a iniciar ese ciclo. Ahora, no es de juzgar a la mujer, porque hay muchos factores que hacen que la mujer se quede allí. No tiene las herramientas, no tiene una red de apoyo, hay una dependencia económica en algunos casos. Es decir, hay que entrar a mirar también y no juzgar desde afuera a las mujeres que viven toda esta violencia. Es un tema también como de manipulación, o sea, no porque les guste a las mujeres quedarse en estos entornos. Claro, y que creo que aquí aparece uno de los grandes mitos que están muy naturalizados y sostienen hoy la estructura de la violencia, y es que las mujeres nos gusta que nos golpeen, nos gustan que nos traten mal,
Es nuestra culpa además porque todo este ejercicio y esta violencia estructural recae sobre nosotras todo el tiempo. Entonces somos nosotras las que tenemos que denunciar, somos nosotras las que tenemos que irnos de la casa o terminar esta relación, pero nunca se cuestiona qué está pasando y por qué suceden estas relaciones de violencia. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, y es poder reconocer que las violencias son una corresponsabilidad en el ejercicio de prevenirlas, pero también de atenderlas, porque culpabilizar a la mujer, responsabilizarla todo el tiempo de esto que me está pasando, lo que hace es seguir sosteniendo las relaciones de violencia, con la que todas las mujeres, un 99.9% de las mujeres estamos, y que están en lo público y en lo privado también. En ese tema de violencias de género, ¿es un tema exclusivamente de mujeres, por decirlo así, o qué tanto abarca las violencias basadas en género? Mira, las violencias basadas en género son todas estas acciones que causan daño y sufrimiento a una persona a razón de su género. Entendemos el género como todas estas, cuando nos socializan cómo debemos ser por tener pene o por tener vagina, ¿sí? Desde esto biológico, entonces nos asignan unas formas de comportarnos, pero entonces desconocen las identidades de género diversas. Entonces yo genero sufrimiento y daño a lo que sale de la normalidad. Entonces en este caso esta mujer que no cumple con el estereotipo de ser mujer, o por el hecho de ser mujer, porque hay unas relaciones de poder, usted como mujer súper femenina debe ser mansa, debes hacer lo que debe hacer una buena mujer, porque nos catalogan desde ese lugar. Pero también esto que rompe con lo heteronormativo en torno a las identidades de género y a las orientaciones sexuales diversas. Ahí es donde suceden, y eso le llamamos violencias basadas en género. Alejandra, ¿cómo te ha ido en tu caso? ¿Has sentido y has vivido, digamos, estas violencias basadas en tu género? Sí, claro, digamos que a las mujeres trans nos castigan doblemente, ¿sí? Es decir, hay una criminalización también de la identidad, y por el ser, digamos, asumidas mujeres, entonces también ahí estamos expuestas a toda una serie de violencias. Entonces, tenemos una limitación todo el tiempo de acceder a derechos básicos, por ejemplo, como el tema de la salud, de la justicia, de la educación, de un trabajo en condiciones dignas, y esto se debe justamente a que las mujeres de por sí ya están en una, digamos, una segunda categoría, por así decirlo, en esta cultura machista en la que vivimos. Y adicional a esto, a las mujeres trans, entonces ya no solo somos mujeres, sino que además tenemos una identidad de género diversa que incluso a veces ni siquiera es reconocida. Entonces esto genera mucha más discriminación y terminamos siendo víctimas también de una serie de violencias que terminan también en feminicidios y que lamentablemente no se han reconocido y que siguen siendo vistos como homicidios incluso a hombres, porque nos siguen violentando desde el reconocimiento de la identidad. ¿Esa violencia se genera solo desde la sociedad o también todavía a las autoridades les falta mucha pedagogía frente a esto? De ambas partes, o sea, creo que a las autoridades todavía les falta muchísimo en el reconocimiento justamente de esa violencia que vivimos por nuestra identidad de género, y que esos asesinatos, por ejemplo, de mujeres trans también sean investigados desde allí, desde que es una violencia que es ejercida en razón de nuestra identidad y no un simple homicidio como a cualquier otra persona. Entonces creo que desde allí, desde cómo se mira esas violencias, cómo se pueden investigar, es que hay que empezar a trabajar, porque si no se tipifican como feminicidios, pues esto digamos que va a seguir ocurriendo y no va a tener las implicaciones legales que puede tener, por ejemplo, el feminicidio que se aplica ahora con la ley que ya existe para los asesinatos hacia las mujeres. Volvamos entonces al tema precisamente de feminicidios. ¿Qué se cataloga feminicidio y qué no? Mira, se cataloga feminicidio cuando hay unos antecedentes. 1, hay violencia sexual. 2, existió una relación de confianza íntima con el victimario. Cuando desaparecen a la mujer o la aíslan antes de cometer pues, el asesinato. Digamos que estas son unas de las características y es sumamente importante tenerlas en cuenta cuando ya hubo conocimiento de amenazas previas, hubo un continuum de las violencias. Entonces esta fue una mujer que vivió violencias estructurales que
llevaron a un feminicidio, pero también cuando esta mujer ya había denunciado esta situación o ya había conocimiento de esta situación y no hubo una respuesta oportuna. Ahí hablamos de feminicidio. Feminicidio, ¿qué no es? Sí, que a una mujer la hayan robado el celular y que por robarla la asesinen, ¿sí? Por un ajuste de cuentas en torno a la criminalidad, no sé, expendía drogas, estoy poniendo un ejemplo, una bala perdida, ¿sí? Eso es sumamente importante tener en cuenta, estas distinciones, y cuando hablamos sobre el feminicidio. ¿Cómo están actuando las autoridades frente a estos casos de violencias de género, pero también de feminicidios? Porque en muchos de esos casos las rutas de atención todavía fallan y les falta mucho para poder brindar una protección adecuada a las mujeres. Sí, pues ahora lo decía la compañera, hay unas rutas efectivamente que están allí para que las mujeres puedan acceder a la justicia en estos casos. Sin embargo, sí hay fallas todavía, es decir, falta muchísimo para que la atención sea integral, inmediata. Muchas veces se presenta también revictimización de las mujeres cuando llegan a estos escenarios, lo cual pues es además una violencia también estructural, es decir, las entidades, las instituciones que deben estar ahí para garantizar tus derechos, pues finalmente terminan violentando también y generando en la mujer una resistencia muchas veces al proceso. Ahora, hay mujeres que dicen, es que yo denuncié, activé toda la ruta y él sigue libre, es decir, sigo expuesta a la violencia, entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y ahí justamente es donde las autoridades creo que tienen que ser mucho más eficaces en este tema de la activación, pero no solo la activación, sino que esa ruta continúe hasta que haya como tal una justicia que le permita a la mujer salvaguardar su vida y su integridad. ¿Qué papel juega la familia, digamos, en estos casos? Esa red de apoyo más cercana que tiene una mujer que es víctima de violencia de género. Es muy importante por varias razones. Digamos que algo que sucede un montón es que lo primero que hace un agresor es aislar a la mujer todo el tiempo. Creo que aquí es importante acompañarla. Entonces, digamos, acompañe a esa amiga o acompañe a esa hermana, así vuelva con el ex que la trata mal. Esa es una recomendación súper importante, porque cuando la mujer la aíslan de todo espacio de contacto que le ayuda a sostenerse, pues evidentemente la violencia y el riesgo es mucho más alto. Entonces es sumamente importante que puedan acompañarla allí, ¿sí? Pero también entender que yo puedo denunciar, ¿sí? La mujer, no cae, la responsabilidad de la mujer no debe ser denunciar exclusivamente hacia ella. Si yo conozco un caso, puedo denunciar de manera anónima, ¿sí? Que implique también este reconocimiento y este ejercicio de corresponsabilidad. Pero también la familia es sumamente importante desde ejercicios de crianza, por ejemplo. Socializarnos desde ciertas formas de relacionarnos socialmente, pues también ha hecho que estas formas no se transformen, ¿sí? Y que en este propio ejercicio creo que la familia termina siendo un ejercicio sumamente importante, y es poder cambiar las relaciones sociales que hago desde mi casa. Dejar de otorgarle a la niña que está y al adolescente tareas de cuidado, por ejemplo, y poder pensarse la corresponsabilidad, ¿sí? Dejar de hacer cargo o ponerle encargo a su hermanito para que lo cuide. Todos estos ejercicios de cuidado son sumamente importantes y se empiezan a estructurar también. Entonces creo que eso es esencial, y es pensarnos otras formas de relacionarnos. Alejandra, en tu caso, ¿qué tan importante es ese apoyo familiar? ¿Cómo te ha ido, por ejemplo, a ti con tu familia ante todo eso también del tema de las violencias? Sí, pues creo que es un proceso, ha sido un proceso desde el momento en que yo asumí mi identidad femenina. Sin embargo, he contado a lo largo de toda mi vida con el apoyo de mi familia, y eso ha sido fundamental, por ejemplo, porque conozco muchísimos casos de mujeres cisgénero y mujeres trans que no han tenido esas pautas de crianza, digamos que no han tenido un apoyo real, y terminan justamente en estos círculos de exclusión, de violencia, en todos estos contextos en los que
digamos, la vulnerabilidad aumenta y pueden estar en un riesgo mayor de sufrir todo tipo de violencias. Entonces, particularmente yo no he tenido como esa falta del apoyo familiar, pero eso no quiere decir que muchas mujeres trans, digamos, no vivan estas situaciones, ¿sí? El tema del desconocimiento, del rechazo que puede generar el que una mujer se asuma, una mujer trans se asuma como tal, pues eso puede llevarla incluso a otras situaciones, es decir, a trabajos en los que estén expuestas todo el tiempo, a riesgos, por ejemplo, las actividades sexuales pagas, que es uno de los trabajos que mayoritariamente ejercen las mujeres trans, por lo que te decía ahora, por esa limitación que tenemos de acceder a otros empleos, a la educación. Entonces creo que la familia sí juega un papel muy importante en ese acompañamiento, en ese estar allí, como decía la compañera, en estar apoyando, digamos, de una manera integral, y desde allí la persona va a tener otras herramientas para afrontar las situaciones a las que tenga que enfrentarse. Las invito a que veamos el podcast de Manuela y vamos a una pausa para comerciales. En el 2021, Cali se estremeció con el cruel asesinato de Sally Lucía, una niña de tan solo 9 años. Este hecho nos obliga a cuestionarnos como sociedad hasta qué punto podemos proteger a nuestras mujeres y a nuestras niñas del feminicidio. Hoy estoy con un caso de vida que nos contará un poco más de este tema. Bienvenido. Muchas gracias por tenernos aquí y hacer visible historias que pasan a diario en nuestro territorio y que por ser sectores marginados poco se ven. Mi nombre es Gerardo Solís Obando, soy barbero de profesión, líder social. Don Gerardo, ¿quién era Sally Lucía? Sally Lucía era una niña, una mujer del Pacífico colombiano, una mujer afro, una mujer que por sus condiciones económicas, una mujer pobre, que como muchos niños, llena de sueños, llena de ilusiones que viajaron con ella desde el Pacífico colombiano a Cali en busca de un mejor futuro, ella y su familia. ¿Cuál fue la emoción que prevaleció en usted cuando conoció a Sally el día de su muerte? A ver, el 9 o el 10 de junio del 2021 recibo una llamada. Una llamada que me paralizó. No respondí por más de 5 minutos. Me quedé en silencio. Y siento que ahí empieza la vorágine para esa familia. La pérdida de la niña, la desaparición el día anterior a las 9 de la noche. La búsqueda constante hasta las 3 de la mañana. Día siguiente, el padre busca a su hija, la va a buscarla cerca donde vivían, a los Cañaduzales, y ahí la encuentra muerta. Se demoró un poco la captura del criminal, del feminicida, que tiene 17 años, tenía 17 años en esa época. ¿Cómo fue este acercamiento con la fiscalía? ¿Cómo fue pedir ayuda allá? Hombre, la verdad ha sido una travesía muy difícil. El aparato criminal o el aparato judicial ha sido paquidérmico frente a las investigaciones de la niña Sally. No hay un indicio claro de quién pudo haber sido. Yo no me atrevería a decir si es o no es, porque no nos dicen nada. Hasta hoy, la persona que está, y no sé si esto enloda un poco la investigación, una de las personas la cual decían que era, no estaba privada de su libertad directamente por los hechos de Sally Lucía, sino por otras actuaciones que eran indiferentes a los hechos de Sally Lucía. Es una lista más de personas que mueren. Los padres de Sally Lucía están a la suerte. No tienen respuesta, no tienen respuesta alguna. ¿Qué nos enseñó Sally Lucía con este caso? ¿Qué nos enseñó de la sociedad? ¿Qué nos enseñó de nosotros mismos? De nosotros mismos nos enseñó que hay que tener mucho más cuidado con los niños. Hay que ser cuidadoso con los niños, independientemente que sean los míos.
Independientemente de que sean nuestros familiares. Un niño no tiene culpa, él no sabe. Si nosotros tuviéramos la inocencia de un niño, creo que el mundo sería diferente. Pero desafortunadamente no. Gerardo, para usted y para la familia, ¿qué significaría justicia en este caso? Para mí justicia significa no repetición. Y que el verdadero, en una verdad procesal, a veces llegan muchas cosas, pero a veces la verdad real se queda en el tintero, tras bambalina. En el cañaduzal. En el cañaduzal. Muchas gracias, Gerardo, por traernos esta historia con toda la fuerza que usted lo trajo, porque sé que requiere mucha valentía. Y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. Gracias. Gracias. Después de este caso, de conocerse lo que le ocurrió tristemente a Sally Lucía, ¿hemos avanzado como sociedad o como autoridades para proteger los derechos de las mujeres? Creo que hay un reto muy grande y es que las ciudades y los espacios sean seguros para las mujeres y las niñas. Y hoy el ejercicio y el reto está en eso, en pensarse otras formas de relación social, en pensarse a las mujeres y a las niñas como sujetas de derechos, ¿sí?, que deben disfrutar del espacio público seguras, y que esto implica un ejercicio de corresponsabilidad de todos y todas. Y creo que ahí está el reto. Creo que tener estos espacios de conversación, de sacar las violencias de lo privado a lo público es sumamente importante, porque hoy van en escalada y hoy las ciudades no se perciben seguras. Nosotras las mujeres y las niñas, una niña empieza a recibir acoso desde que sale del colegio, ¿sí?, desde que aparece este espacio de pubertad también, y pensarse las ciudades, pensarse los territorios y los espacios con enfoque de género y pensando en mujeres y niñas posibilitará que transiten seguras, pero también que existan respuestas oportunas frente a situaciones de violencias para nosotras y para las niñas. Creo que ahí está el reto, y es respuestas inmediatas en situaciones de violencias. Y aquí hay harto que transformar, pero creo que poner en discusión este tema y que la gente se lo esté pensando es un avance también, y es respuestas oportunas. Entendiendo que esas violencias de género se dan desde la niñez, digamos, en tu caso Alejandra, ¿cómo te fue con eso, digamos, en tu infancia? Sí, mira que ahora lo mirábamos con este caso, y es que no tienen edades, es decir, una mujer, como lo decía la compañera, desde temprana edad tiene que asumir ciertos roles que la ponen en una situación de desventaja frente a los hombres. Y si tú ves, por ejemplo, en la casa a los niños no se les asignan las tareas de cuidado, como lo decían ahora, mientras que a las niñas sí, a los niños se les permite relacionarse de otra forma, a las niñas siempre como con el pudor, siempre como desde el cuidado del cuerpo, porque si muestras, entonces estás incitando a los niños a que te violenten. Entonces creo que desde ahí es el trabajo, desde educar a estos niños con unas nuevas masculinidades, ¿sí?, de construir un poco ese rol machista que le impone a los hombres, digamos, esta fuerza y esta superioridad frente a las mujeres, y también a las mujeres pues quitarnos un poco esa carga que nos han puesto todo el tiempo, de que somos las cuidadoras, que somos débiles y tenemos que buscar a un hombre que nos proteja todo el tiempo. Y esto creo que en futuras generaciones, si se hace un trabajo desde la niñez, puede que se empiece a avanzar un poco en ese tema de la equidad, que es justamente de lo que se trata, ¿sí?, que las cargas sean equitativas, tanto de cuidado como, digamos, los roles sociales a los que nos enfrentamos, que, por ejemplo, las mujeres podamos acceder a las mismas posibilidades que los hombres en el tema laboral y económico, y eso también nos va a dar unas herramientas como mujeres en el futuro. ¿Cómo percibías esto, digamos, desde tu niñez?
Pues mira, yo en mi niñez como tal, pues todavía no me asumía como una mujer, digamos que en ese momento no tenía el conocimiento y yo lo viví desde el otro lado, ¿sí? Desde, digamos, cómo a los niños, como te decía ahora, se le imponen una cantidad, entonces los niños no lloran, los niños se tienen que comportar de cierta forma, no pueden expresar sus emociones, tienen que ser fuertes todo el tiempo, entonces esto... Por ejemplo, a los hombres les cuesta muchísimo expresar lo que sienten y creo que justamente va desde allí, desde esa crianza que no les permitió aprender a gestionar sus emociones. Y a mí por lo menos me costó muchísimo cuando ya descubro como tal mi identidad, empiezo a asumirme así, porque fue un proceso también de construir muchas cosas que desde mi infancia, con toda la crianza que había recibido de mi familia y de la sociedad, pues había también incluso aprendido. Entonces es eso, es como un ejercicio también de pensarse estos roles, por qué tan estáticos y cómo podemos mover esto de una forma en que no nos limite tanto a mujeres y hombres. ¿En qué contribuye a la sociedad que estos crímenes contra mujeres en razón de su género sean catalogadas como delitos especiales, como feminicidios? Por la estructura, es decir, hay todo un ejercicio de poder entender que las violencias de las mujeres y basadas en género tienen que ver con unas estructuras históricas y unas luchas también de los movimientos sociales, de mujeres que posibilitaron hoy hablar de que sí, estas relaciones de subordinación de poder era importante manifestarlas y que las violencias se dan desde lugares completamente distintos y que no podían asumirse como violencia es violencia independientemente de la parte que venga, que creo que todo el tiempo la escuchamos en todo lado, y esto tiene que ver por todo este ejercicio de estructuras de poder, es histórico y que gracias a los movimientos sociales esto se pudo discutir, ¿sí? Y que a nivel internacional existan como la Belén do Pará, como la CEDAW, que pues se piensan que las violencias basadas en género, las violencias hacia las mujeres implican una mirada distinta y un reconocimiento distinto a partir de una historia también y unas relaciones de subordinación que ha establecido que exista un sexo, un género superior y que desde allí yo me tenga que relacionar socialmente a partir de estas formas. Entonces que creo que ahí está la clave y eso hay que agradecérselo a los movimientos sociales también. ¿Cuáles son las recomendaciones a las familias para que puedan abordar correctamente estos temas y de cierta manera prevenir las violencias basadas en género? Yo creo que las familias tienen el papel de acompañar y también de hacer una pedagogía, ¿sí?, frente a este tema, es decir, primero informarse también, porque si hay un desconocimiento creo que se deben informar para poder de esta forma empezar a educar a esos niños de otras formas, lo que decía ahora, dejar tantos estereotipos y estos roles de género que nos han impuesto y empezar a educar masculinidades más conscientes, ¿sí?, niños que puedan, digamos, gestionar sus emociones, niñas que no tengan esa visión de que van a estar subordinadas toda la vida a un hombre y de que la única forma, por ejemplo, de validarse mujeres casándose y teniendo hijos, es decir, empezar también a deconstruir todo eso que nos ha dejado la sociedad desde esta cultura muy machista, muy patriarcal, que nos ha dejado un legado también muy fuerte que hoy en día seguimos arrastrando como todo ese peso y acompañar en todo momento, es decir, es fundamental que puedan desde ese cariño, ese entendimiento también aprender a acompañar a los niños. Gracias Alejandra, María Fernanda por acompañarnos en Asuntos de Familia. Gracias. Muchas gracias.